¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros asistentes. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Eh, Híjole, por parte de todos los colaboradores que conformamos la familia de Eni Networks como de NetBit, les damos la más cordial bienvenida y agradecimiento a todas las personas que están conectados a este importante webinar, mismo que se titula De la tranquilidad, de las amenazas a la tranquilidad, seguridad de red para empresas mexicanas, donde tendremos un espacio increíble para hablar sobre un tema de vital importancia para las pymes en México, y que es cómo proteger no solo a su negocio, sino también a los colaboradores de las amenazas digitales. Y para ello nos acompañan grandes expertos en materia de ciberseguridad, así como catedráticos en materia. Con respeto y admiración, les presento al ingeniero Luis Hernández, quien actualmente se desempeña como gerente senior en ingeniería de sistemas por la parte de Fortinet y que nos brindará información valiosa sobre la importancia de la ciberseguridad. Luis, bienvenido. A su vez, les Gracias, presento al Lalo. doctor, un gusto Luis, al doctor Ulises Bajonero, quien actualmente se desempeña como maestro investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Ingeniería, así como en la Universidad Cuauhtémoc, plantel Querétaro, para el área de Ingeniería de Software. Bienvenido, doctor. Buenos días. También con gusto les presento al doctor Antonio Mayer, quien es coordinador del enlace de la región 3 de la ANFEI, así como docente del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de San Luis. Bienvenido, doctor. Hola, un gusto estar con todos ustedes. Muy buen día. Y a su vez, al ingeniero Francisco Bravo, subdirector comercial de NetBit, quien nos hablará sobre las diversas soluciones con las que cuenta NetBit para apoyar y atender las necesidades de nuestros socios comerciales. Bienvenido, Paco. Gracias. Buenos días. Bueno, pues, comenzamos con una pregunta muy importante, ¿no? Y es un tema de concientizar como pymes, como negocios en México. La ciberseguridad, ¿una moda o una necesidad inherente para las pymes en México? Y dejando las presentaciones de lado, invitamos a todos nuestros asistentes a enviar sus preguntas mediante el panel de preguntas y respuestas, mismas que estaremos abordando en los últimos 10-15 minutos y que nuestros panelistas nos apoyarán a responder. Bueno, pues sin más preámbulos, pasaré con nuestros panelistas. Luis, es una realidad que en Latinoamérica, México es uno de los países favoritos para la ciberdelincuencia. Menciono lo anterior derivado a lo señalado por Forbes y que tiene sustento en métricas proporcionadas por diversas marcas en temas de ciberseguridad y que se encargan de proporcionar esta información para tener datos crudos y sólidos. Donde al cierre del primer trimestre de 2024, México se ubicó en el segundo país de Latinoamérica, únicamente atrás de Perú y por encima de Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, estos son datos muy fuertes, son muy sólidos, en donde México hoy pasa a ser uno de los países favoritos para la ciberdelincuencia. Y con esto, Luis, con esta información, desde tu perspectiva, tu expertise, y me gustaría que atendamos la pregunta: ¿la ciberseguridad es una moda o una necesidad inherente para las pymes en México? Claro, gracias, Lalo. Mira, los datos son correctos. México ocupa consistentemente entre el primero y el segundo lugar de ataques recibidos en Latinoamérica. A veces se está peleando ahí con Brasil, con Colombia incluso. Eh, y es una realidad. ¿Por qué? Una, por el tamaño del país, la economía, la cantidad de industria, pero también por la cercanía con Estados Unidos, el nearshoring que bueno, está creciendo cada vez más en México, que eso trae beneficios en cuestión de empleos, pero también trae la contraparte que es mayor visibilidad del país hacia los atacantes, ¿no? Que de aquí pueden llegar incluso a explotar información de Estados Unidos. Entonces, es por eso que México siempre ha sido un objetivo importante para los ciberatacantes. Ahora, respecto a la moda,
Yo creo que la ciberseguridad nunca debió haber sido moda, siempre debió haber sido un tema cultural y yo hago siempre la analogía como cuando estamos en nuestra casa, en nuestra ciudad y tomamos nuestras precauciones al salir a la calle, ¿no? El hecho de no salir muy tarde o no andar por barrios peligrosos, ¿no? Eso no es moda, es precaución, prevención de nuestra integridad física. Y lo mismo con la ciberseguridad, no estar visitando sitios sospechosos o sitios de baja reputación, no estar respondiendo correos a personas que no conocemos o correos no solicitados, entre muchas otras cosas que son temas de cultura y más que moda, pues básicamente es un tema cultural. Ahora, podríamos llamar moda porque en los últimos 5 años aproximadamente de la pandemia hacia acá, se vieron más intentos de ataques o ataques que se fueron consumados y por eso pudiéramos pensar que es una moda, porque cada vez escucho más en el periódico, en el radio, que alguien fue hackeado, que le robaron sus datos, y todo eso hace que pareciera moda, pero realmente es una realidad que desde hace más de 30 a 40 años se venía viviendo el tema de los ciberataques. Entonces, hoy lo que yo creo que las pymes deben de entender, no solo las pymes, pero bueno, en general todas las organizaciones y las personas debemos de entender que esa es la realidad del mundo virtual. Debemos de aprender a vivir con ello y tomar las precauciones y medidas preventivas para evitar que uno de estos ataques impacte a nuestras organizaciones. Entonces, resumiendo, creo que es muy importante hacer esta concientización con la comunidad empresarial y la comunidad en general para que consideremos como los ciberataques como un gran riesgo que tenemos en las naciones. Incluso la ciberseguridad es el único riesgo a nivel mundial que está en el top 10 de los riesgos de los países que tienen que ver con TI. Están el riesgo de quedarse sin agua, está el riesgo de pandemias, está el riesgo de calentamiento global, entre otros riesgos para la humanidad. Y la ciberseguridad está listado en ese top 10 de riesgos que viven los países a nivel mundial. Y esto es en un reporte del Foro Económico Mundial. Luis, muchísimas gracias y una disculpa de las ventajas de estar en vivo, ¿no? Omití antes de seguir contigo, Luis, regreso un poco, me presento al ingeniero Pablo Alvarado, que se me pasó por ahí, quien es coordinador de sistemas de televisora de Hermosillo, Telemax. Ingeniero Pablo, una disculpa, pero bienvenido. Ya estás sintiendo, Eduardo, yo estaba viendo ahorita. Buenos días, ¿qué tal todos? Aquí. ¿Qué tal, Pablo? Pues regreso contigo, Luis. Fíjate que mencionas cosas bien, bien importantes, ¿no? El tema de la cultura no debió volverse una moda, sino una cultura. Ante esto, ¿qué impacto tiene el no tener estas medidas preventivas de ciberseguridad implementadas en un negocio, en una pyme y hasta en las casas, ¿no? Están en los propios dispositivos? Pero enfocémonos un poquito en las pymes. ¿Cuáles son los impactos más fuertes y con base a la experiencia y situaciones de hackeos que han pasado en México, cuáles son los mayores impactos a los que se tienen que enfrentar estas empresas, estos negocios? Bueno, hemos visto casos dramáticos donde las empresas han tenido que cerrar operaciones debido a un impacto en la ciberseguridad, donde han tenido que cerrar operaciones por 2, 3 semanas y básicamente el negocio no soporta tanto tiempo estando fuera de línea que han tenido que cerrar sus operaciones. Hasta ese nivel de gravedad pudiera ser, desde que se compromete una cuenta de WhatsApp donde se exponen datos tal vez no tan críticos para la empresa, hasta datos donde se compromete la base de datos de transacciones de venta en línea o de pedidos de clientes o de ventas en los diferentes puntos de venta que tienen los clientes, por ejemplo, en retail. O sea, sí, sí es tan grave o tan trivial como pudiera ser, pero realmente los atacantes lo que buscan es justo pegarle a la columna vertebral del negocio. Cuando un atacante
consuma su ataque, es porque durante meses o incluso hasta años ya investigó a su víctima, ya sabe cuáles son los servicios principales, cuáles son las bases de datos más importantes, porque sobre esos activos es donde va a pedir un rescate, que son miles hasta millones de dólares. Entonces, como el atacante sabe, a veces sabe hasta más de nuestro negocio que nosotros mismos, ya sabe qué atacar y al final, después de una investigación silenciosa de meses, cuando decide consumar el ataque, se va a ir sobre los servicios más importantes que yo brindo a mis clientes. Y si mi servicio depende 100% de la tecnología, básicamente, si no me puedo recuperar en cuestión de horas o días, 2, 3 días, pues puede ser que mi negocio no lo soporte. Por eso es importante tener medidas de prevención para evitar que el ataque se consume, pero también medidas de recuperación. Asumir que el ataque se va a llevar a cabo y si se lleva a cabo, entonces, ¿qué tengo que hacer para recuperarme? Respaldos, un centro de datos alterno, tener servicios en la nube, etcétera. Entonces, todo este tipo de consideraciones se deben de hacer y a veces pareciera que una pyme no pudiera invertir tanto en este tipo de cosas. Sí se puede, es una inversión razonable, pero podría ser más peligroso estar una semana sin ventas. Gracias, Luis. Ahorita me haces recordar esa famosa frase, ¿no? La de, a mí no me va a pasar. Pero la Sí. pregunta es, ¿qué pasa cuando pasa? Yo creo que esta es una frase, puede ser un poquito trillada, pero que tiene que llevarnos a concientizar que si pasa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Bien lo mencionaban, ¿no? Muchas empresas han tenido que cerrar cuando ha sido un trabajo fuerte el llevarla a la cima, el poder levantarla, ¿no? Oye, Luis, y ahora en esta sinergia que ahora tiene la parte de NetBeat con Fortinet, que ya se ha cerrado como partners y que ahora son parte del respaldo y de servicios que puede ofrecer la parte de NetBeat, cuéntanos, ¿cómo se posiciona Fortinet en el mercado de la ciberseguridad? Gracias, Lalo. Pues mira, antes que nada, la verdad es que nosotros muy contentos de cada vez hacer partnerships con empresas comprometidas con la responsabilidad social como NetBeat, porque no solamente es vender tecnología por vender, es vender con un objetivo productivo y social. A esto sumo que Fortinet alinea también sus valores. Obviamente somos una empresa y tenemos que tener dividendos y revenue, pero también tenemos una parte donde buscamos innovar, dejar una huella social importante. Y hoy Fortinet está listada en Nasdaq y en el índice S&P 500, ¿no? Como una de las empresas con mayor crecimiento a nivel mundial. Somos miembros de diferentes asociaciones sin fines de lucro. Estamos en la Cyber Threat Alliance, en el Foro Económico Mundial. Formamos parte de los consultores y asesores de la OTAN. También tenemos personas que trabajan en el NIST, en la organización que hace frameworks y estándares de ciberseguridad. Entonces, Fortinet tiene una fuerte presencia tanto tecnológica como de regulaciones, procesos a nivel mundial. Y hoy Fortinet en Latinoamérica es la empresa número uno en ciberseguridad. Es la empresa en Latinoamérica que más vende productos y servicios de ciberseguridad. Tenemos una base instalada de más de 800,000 clientes. Algo que nos distingue es que la mayoría de las patentes que ocupamos son propias. Tenemos más de 1,500, 1,300 patentes y esas patentes nos ayudan a que seamos más rentables para los clientes porque evitamos pagar regalías de patentes a terceros, lo que nos hace más competitivos. Eh, y nada más para ponerte en datos, ¿no? Estamos en el top 10 de empresas que proveen servicios, en el top 10 de empresas que proveen servicios a empresas de financieras, a empresas de healthcare a nivel mundial. Y somos el número uno en redes ciberseguras, ¿no? Y bueno, para no
seguir, digamos, dando solamente datos, te puedo compartir que en enero de este año, Fortinet fue mencionada o fue nombrada en Forbes como una de las empresas más confiables a nivel mundial. Y ahí se encuentran diferentes empresas de gran reconocimiento como American Express, se encuentra por ahí también aseguradoras mundiales, está por ahí también empresas como Walmart, entre otras. Entonces, Fortinet hoy forma parte de ese top 10 de empresas más confiables, confianza en los productos que ofrecemos, en los servicios y en el compromiso y responsabilidad social. Entonces, bajo este panorama, creo que la alianza que tienen ustedes con Fortinet va a hacer que juntos podamos llegar con más clientes, lograr esta concientización y ayudarlos pues de la mejor forma que podemos hacer, que es compartirles la experiencia que hemos vivido con otros de nuestros clientes. Luis, muchísimas gracias por el tiempo de estar aquí, por compartirnos toda esta información tan valiosa y que suma, ¿no? Hacer esa concientización que bien mencionas. Pues se dice que la educación es un aspecto importante en el desarrollo de un país, ya que el capital humano es un factor determinante en el crecimiento económico. Si bien el 51% de las instituciones de educación superior en México cuentan con un sistema de gestión de datos personales, existe un alto porcentaje donde las mismas no cuentan con la certificación en seguridad de la información, donde el 17% es derivado a la carencia de personal capacitado en materia de ciberseguridad. Ante esta área de oportunidad y buscando cerrar esta brecha, y esta es pregunta para los doctores catedráticos, porque vamos a apuntar también a la parte de las universidades, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las instituciones de educación superior en México de apoyarse mediante socios comerciales que les brinden estas soluciones y servicios de seguridad? Hablando de este 17%, ¿no? Que hace falta de capacitación para estas certificaciones. Ingeniero Mayer, si nos comparte su experiencia al respecto y sus comentarios. Claro que sí, con todo gusto. Un saludo a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Miren, es muy importante y es clave entender que la colaboración con socios comerciales de las especializados en ciberseguridad en las instituciones de educación superior en México no solamente es una solución práctica a los problemas de la misma institución, sino que también es considerado y contemplado como una inversión estratégica, ¿sí? Hay que entenderse como una inversión estratégica que va a contribuir a la sostenibilidad, pero también al crecimiento de la institución. Ir cerrando la brecha de la seguridad de la información en las instituciones, no solamente para proteger lo que son los activos de la institución, sino también hay que entender que estas instituciones juegan un papel muy importante en lo que es el desarrollo económico, pero en el desarrollo social del país, ¿sí? Em, Se entiende que hay varios factores clave en lo que son precisamente las instituciones de educación superior. Em, Como pueden ser, por ejemplo, la protección de los datos sensibles. Este es uno de los factores claves en la ciberseguridad para las instituciones de educación superior. Em, ¿Qué es lo que puede pasar? Pues las instituciones gestionan volúmenes muy grandes de datos sensibles, que es, por favor, por ejemplo, la información personal de estudiantes, de personal docente, ¿sí? Trabajos de investigación, calificaciones y tantos más. Eh, Sin una adecuada ciberseguridad o estrategias, estos datos podrían ser fácilmente robados, modificados, destruidos, ¿sí? Los socios comerciales que se especializan en ciberseguridad son aquellos que pueden implementar soluciones a la par de las instituciones, claro, para proteger estos datos de ciertos pues, accesos no autorizados, por ejemplo, ¿sí? Ese es uno de los puntos, la protección de datos sensibles. Pero hay más factores clave, se pueden enumerar más. Otro de ellos, y que es importante, hay que recordar que las instituciones de educación superior tienen una normativa, se rigen por una normativa. Esta
la da obviamente, así sean públicas o privadas, tienen tienen el control, la normativa por parte de la Secretaría de Educación Pública, de manera que tienen que hacer este segundo factor clave, que es un cumplimiento regulatorio. Llevamos dos, protección de datos y cumplimiento regulatorio. Como decía, nuestro país, por ejemplo, deben cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es uno de los ejemplos. Y además, de manera internacional, se cuenta con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Esta es la segunda parte donde estos factores son importantes, pero hay más. Tenemos la prevención de ciberataques, por ejemplo, todo este apoyo que se puede recibir de los socios comerciales especializados. Esta es una de los momentos muy particulares que se han detectado importantes o factores clave, la prevención de ciberataques. Actualmente, los más populares, llamémosle así, o los más, como lo mencionaba hace un rato eh, en la plática, decía, como puede ser el ransomware, el phishing, el hacking, son cada vez más comunes. Nos han mencionado y nos mencionan que han estado creciendo, se han estado haciendo cada vez más visibles. La cantidad de ataques se ha, ha crecido de una forma exponencial en las instituciones diversas. Ya no solo las instituciones, las empresas son presas, o en un momento dado pueden ser presas de de estos delincuentes o ciberdelincuentes, sino que también las instituciones de educación superior, las instituciones públicas y privadas pueden serlo, ¿sale? Por su naturaleza, y es muy importante entenderlo, las instituciones de educación superior tienen una alta conectividad, ¿sí? Esto las hace atractivas para los cibercriminales. Hay una gran cantidad de alumnos, se mueve mucha información, están sus redes sociales, aparte de la cuestión académica. Es muy importante esta de la alta conectividad en las instituciones. Eh, que los socios comerciales ofrezcan, por ejemplo, soluciones proactivas, como es la continua monitorización, el monitoreo continuo el análisis de las vulnerabilidades, respuestas rápidas ante ciertos incidentes, pues es fundamental para que estos riesgos se puedan mitigar, ¿sí? Ese es uno de es el que pudiera mencionar como un tercer factor clave. El siguiente factor clave es la continuidad de las operaciones académicas. Hay que recordar que las instituciones de educación superior son dinámicas. ¿En qué sentido? Constantemente están teniendo flujo de información, ¿no? Registros institucionales, registros académicos, registros de calificaciones, registros, más bien, bueno, materiales educativos, una gran cantidad, impresionante cantidad de datos que fluyen en las instituciones, ¿sí? Entonces, también se puede ver comprometida la continuidad de las operaciones o actividades académicas y administrativas de estas instituciones. Em, el quinto factor clave, como lo podemos ver, es el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones. Esto es también una parte muy importante, un siguiente factor interesante, ya que se pueden utilizar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, cómputo en la nube, automatización, etcétera. Entonces, esta infraestructura tecnológica también se vuelve atractiva, por no hablar de la reputación institucional y algunos otros factores sobre los cuales pudiéramos en un momento más de la charla poderlos abordar. Eh, pero sí, definitivamente queda claro a manera de conclusión, pues, que sí, que este tipo de actividades son de fundamental importancia, apoyarse con socios comerciales. Muchas gracias, doctor Mayer. No, a sus órdenes. Híjole, mencionaste muchísimas cosas muy importantes y relevantes que me gustaría ahorita abordar con el doctor Ulises Bajonero con respecto a lo que mencionaba, ¿no? Porque en octubre de 2024 hubo una filtración global que comprometió más de 7.1 millones de correos electrónicos de instituciones mexicanas derivado a temas de ciberseguridad, donde se vieron afectadas tanto instituciones gubernamentales como empresas privadas, donde muchos dominios que son .edu, .mx, híjole, sufrieron ataques
a diestra y siniestra, ¿no? Filtración que puso en riesgo la seguridad de estudiantes, de personal académico, directores empresariales y a los diversos colaboradores, ya que estas cuentas que fueron comprometidos fueron utilizados para llevar ataques dirigidos, lo que mencionaba, ¿no? Pero aquí atacaron principalmente mediante phishing. Ante esto, doctor Ulises, ¿qué opina de la evolución de las amenazas cibernéticas y a qué riesgos se enfrentan las empresas e instituciones en México al no implementar medidas de seguridad? Y lo menciono porque, por ejemplo, ustedes como parte de una universidad, muchos de los jóvenes hoy en día tienen acceso, y todo el mundo tenemos, o la mayoría, acceso a Internet, en donde ya hay herramientas en donde las descargas y comienzas a generar ataques. Entonces, esta evolución nuevamente de las amenazas cibernéticas, ¿qué riesgos representan para las empresas e instituciones en México? Muy buenos días y saludos a todos nuestros, eh, eh, pues bueno, personas que nos están viendo. Yo quiero iniciar con unos datos muy interesantes para poder aterrizar la pregunta que hace. De acuerdo al sitio Workforce Cybersecurity del año pasado, hay una necesidad o vacantes de más de 4 millones de personas especializadas en el área de ciberseguridad. El 67% de organizaciones en el mundo reportan escasez de personal capacitado, específicamente en el área que estamos tratando ahora, de ciberseguridad. De acuerdo al portal de Gartner, que es uno de los más importantes que tiene que ver con tecnología, este año se espera un incremento de más de 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet, hablando de este nuevo tema que se llama el Internet de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos con esto? Un crecimiento, yo así lo llamo académicamente, desmedido de dispositivos conectados a Internet, donde va a haber más dispositivos que seres humanos conectados. ¿Sí? A esto le sumamos que 10.5 billones se esperan en este año de pérdidas por ataques de ciberseguridad. Creo que acumulando todo lo que ahorita nuestros compañeros, mis compañeros exponen, uno de los puntos principales que debemos de atacar nosotros como instituciones, pues no nada más es ser un nicho de desarrollo tecnológico, sino también tomar estas colaboraciones que comentaba el maestro Antonio ahorita. Relacionarnos con los dueños de la tecnología, con los proveedores que están al día censando, analizando, desarrollando todo este tipo de tecnología, sería un error para nosotros y más como instituciones, ya sea privadas, públicas, instituciones, universidades o negocios como tal. Sería un error pensar que nosotros solos podemos solucionar el problema de los ataques dentro de estas instituciones. Creo que estas alianzas con estas grandes instituciones, estas grandes marcas como Fortinet, hacen que este conocimiento se siga desarrollando escalonadamente, ¿sí? ¿Y de dónde obtenemos el recurso humano? Creo que las instituciones de educación somos ese nicho principal y creo que debemos de ser promotoras, sobre todo de estas charlas, de estos webinars, y acercar todo este conocimiento que tienen a la mano al día estas organizaciones que se encargan directamente de la parte de ciberseguridad, hacerlo muy palpable, ¿no? Y creo que tenemos como país también, hablaba Luis de en qué posición estamos, sobre todo de ciberataques, pues sí, nos falta inversión. Somos un país que todavía le cuesta trabajo a nivel organización y no se habla en el sector público, invertir. La tecnología cuesta, ¿sí? Y le digo a mis autoridades, le digo a mis alumnos, la ciberseguridad no es gratis y por más esfuerzo que uno haga como ser humano dentro de estos planes, esas estrategias de ciberseguridad, pues tenemos que invertir, pero también ya lo comentaban, la inversión, esta inversión que se hace nos va a retribuir, evitando, yo siempre digo, además de dolores de cabeza, exposición de lo débil que somos como institución, todo este tipo de datos sensibles que pueden provocar un gran problema de reputación, son muy complicados de recuperarse.
Ahora, si hablamos que tu sistema de negocio lo detienen una semana o tan solo un día, genera muchos problemas. Entonces, la necesidad de tener inversiones frecuentes en la parte de ciberseguridad, apoyarnos con el recurso humano y cultivar esta cultura que creo que es vital y es el concepto fundamental, pues nos hace a todos más fuertes y obviamente más prevenidos. Gracias, doctor. Es cierto, hoy en día la parte de la ciberseguridad con los egresados de las instituciones, híjole, es necesario, gracias a las instituciones, a los docentes, es que todavía hay alumnos preparados. Y ante esto me acordé muchísimo, ¿no? Yo cuando comencé en la parte de ciberseguridad, ¿no? Cómo nace realmente una persona que quiere atender a proteger un negocio, a proteger a su institución o a decidirse a atacar, ¿no? Creo que muchas veces nacemos de una idea que parece, como dirán por ahí, suena chiste, pero es anécdota, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y de los alumnos y de personas, empresas, no comenzamos con el de, ¿y si le robo el Facebook a mi novia? ¿Y si le checo los WhatsApps? Creo que esa es la primera idea en donde ya estás queriendo obtener una ventaja. Pero esto se lleva a la parte de los valores que trabajan las universidades para definir, ¿me vuelvo un ciberdelincuente o me vuelvo una persona encargada de ciberseguridad? ¿Nos pueden platicar un poquito ahí, doctor Antonio, regresando con usted, sobre estos valores que tienen que ser implementados en la parte académica? Y también, doctor Ulises, si nos comparte después del doctor Antonio, le agradecería mucho. Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. De hecho, miren, para llegar a ese tema y contextualizar, la primera pregunta, esta pregunta en este momento se hablaba particularmente de la evolución de estas amenazas. Voy a llegar eventualmente a lo de valores, la pregunta original, pero es importante entender esta evolución de las amenazas porque hay cuatro puntos particulares en los cuales podemos entender esta evolución. Una, en la sofisticación de los ataques, ¿sí? Estos ataques pues, han ido creciendo tanto como la creatividad del ser humano le va dando, ¿verdad? Y la inquietud y la creatividad y sus habilidades. Entonces, los ataques y estas amenazas son cada vez más sofisticados. Otra cosa importante en la evolución de las amenazas son los ataques dirigidos a sectores específicos, como puede ser gubernamental, empresas privadas, bancos y el sector educativo, que es lo que nos atañe en este momento, ¿sí? En donde lo que se buscan, pues, datos personales, financieros, intelectuales, etcétera, que puedan llegar a monetizar. Esta es la parte de la, a final de cuentas, lo que está moviendo todo, ¿verdad? Monetizar estos ciberataques. El tercero es la globalización de las amenazas. No están limitadas a fronteras geográficas, entonces se pueden dirigir a cualquier parte del mundo y afectar simultáneamente a las organizaciones. Y el último punto, el que tiene que ver con esta parte de los valores, es justamente que la evolución de amenazas cibernéticas se da también porque explota vulnerabilidades del ser humano. Esto es lo importante entenderlo, ¿sí? Eh, Entre ellas puede ser la avaricia, la ignorancia, y algunas más. No voy a mencionar, pero pueden ser varias. Pero en este punto, esta evolución da, repito, explota las vulnerabilidades humanas, porque algunos de los ataques modernos se basan justamente en lo que es ingeniería social, en que aprovechando esa falta de conciencia o de capacitación o displicencia del usuario, puede obtener esos accesos a los sistemas, pues para simplificarme la vida pongo la misma clave en todos lados, meto mi teléfono al, ¿cómo se llama? A la red institucional, le bajo algún software a la máquina, como ustedes quieran. Todos lo sabemos, los que están aquí, que están acompañándonos tan amablemente, lo saben, lo viven y todos caemos en algún momento
en este punto, ¿verdad? Entonces, como le decíamos, y dando respuesta a su pregunta, sí, considero que esta parte de los valores es muy importante porque en la evolución de las amenazas cibernéticas, la explotación de las vulnerabilidades humanas basándose estos ataques en esa característica que les menciono y en estas situaciones inherentes al ser humano, considero, salvo la mejor opinión, obviamente, de todos ustedes, y le cedo la palabra al doctor Ulises para no abusar de la misma, ¿verdad? Pero creo que está en este contexto, mi querido Eduardo. Muchas gracias, doctor Antonio. Doctor Ulises, ¿qué opina al respecto? Em, yo adicionaría algo a lo que comenta el maestro Antonio y creo que estos temas de verdad nos dan para platicar más y no nada más una hora, ¿no? Son temas muy relevantes, sobre todo para los próximos, no nada más profesionistas en ciberseguridad, sino que aquí también entra por experiencia un nicho que de repente olvidamos. A veces un usuario de psicología es más peligroso que uno de informática o que uno de ingeniería, o a lo mejor un sociólogo dentro de nuestras instituciones le inquieta más encontrar este tipo de datos que pues uno que vive en la tecnología. Vivimos en un mundo hiperconectado e hiperinformado. Difícilmente hoy se asume que alguien esté fuera del contexto de estar sin un celular y sin conectarse y sin estar a la moda de bajar todas estas aplicaciones que muchas veces son solamente ganchos para precisamente generar descarga de malware, craqueo de password, etcétera. Creo que aquí lo que en particular siempre fomento mucho, pues tiene que ver con la educación, con la cultura. Para generar estos valores, tenemos que enseñarles, pues, qué es una contraseña y qué características tiene. Pero ¿quién respetaría poner contraseñas de más de 32 caracteres y cambiarlas cada 15 días? O sea, o cada semana, ¿no? Pero creo que eso nada más está vinculado a la gente responsable principalmente de tener estos valores encargados de las tecnologías de información, redes, telecomunicaciones, bases de datos, desarrollo de aplicaciones. Pero sigo insistiendo en un punto. Culturalmente, como país, necesitamos hacer que desde nuestras raíces, dentro de nuestros nichos, como académicos, como investigadores, proponer a nuestros jóvenes talentos a que empiecen a involucrarse en estos aspectos. Sé que hay muchos programas y planes académicos, pero de acuerdo al último estudio, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, han dejado de lado todavía los espacios de ciberseguridad. Hay muchos de ingeniería de software, hay muchos de redes, hay muchos de desarrollo de aplicaciones, pero por ahí dejan una, dos, tres materias para la parte de ciberseguridad. Hay instituciones que sí tienen academias completas para desarrollar este tipo de personajes que, como bien comentaba al inicio, pues son una necesidad inherente. ¿Cómo generar valores? Pues a través de la cultura, a través de cursos de capacitación, a través de estarles insistiendo a los muchachos, a nuestras autoridades, que es un gran problema, ¿eh? O sea, convencer a nuestras autoridades la importancia de la ciberseguridad en entornos. Se van a preocupar hasta que boletinen una base de datos, se van a preocupar hasta que cambien una calificación. Estas pláticas que ahorita comento, pues no son nuevas y no tendríamos por qué ocultar si googleamos que una institución fue hackeada, que una dependencia de gobierno ya expuso sus datos. ¿Por qué esperarnos hasta que pase? ¿Sí? Entonces, estos valores básicamente se van a desarrollar a través del conocimiento que nosotros mismos propongamos para que empiecen a salir esas raíces en todos los futuros profesionistas y puedan buscar la oportunidad de decir, me interesa, hay un espacio, es un nicho de desarrollo mío y sobre todo que busquen su superación personal, que muchos de nosotros como profesionistas es buscamos, ¿no? Entonces, creo que de esa parte por ahí comentaría. Gracias, doctor Ulises. Híjole, tantos temas tan importantes que bien lo mencionaba, ¿no? Una hora es poco para estos temas. Pero también se dice que el principal motivo de las empresas para invertir en ciberseguridad es como medida preventiva de protección de los datos y sistemas, pero también para poder contar con herramientas necesarias antes de sufrir un ataque. Los tres invitados cuentan con infraestructuras de telecomunicaciones muy, muy importantes.
y por ende, ahí ingeniero Pablo, gusto saludarte. ¿Qué tal, ¿Qué, Eduardo? qué medidas de seguridad recomiendas implementar para proteger los datos sensibles de clientes y usuarios? Así como cuáles consideras que son las mejores prácticas que debe de tener y fomentar las instituciones gubernamentales y empresas privadas ante las amenazas de ciberataque. Y antes de que me ayudes a responder esta pregunta, me gustaría que lo hiciéramos atendiendo dos factores bien importantes. Uno, equipos, seguridad perimetral, cajas, pero otra que no debemos dejar de lado, que lo mencionaba el doctor Ulises, ¿no? Y el doctor Antonio, el tema cultural organizacional. Y me viene a la mente aquellas famosas correos que te llegan, ¿no? De dale clic y te vamos a regalar una lonchera y una hielera repleta de cervezas por el Día del Padre. Y ves a todo el mundo dentro de la organización picándole y compartiendo el link y haciendo una fiesta, ¿no? Abriendo puertas y abriendo vulnerabilidades. Pablo, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Gracias, Eduardo. Sí, mira, es importante, es muy importante, sobre todo cuando entras a una institución o vas a una institución a apoyar eh, para ver implementar algo de seguridad. Primeramente tienes que conocer el entorno a donde estás entrando, ¿sí? Conocer la red, conocer los equipos con los que cuenta para poder implementar y poder sugerir equipos que se le van a adecuar a la forma de trabajo de la gente sin que afecte su operatividad. Porque podemos poner equipos o podemos poner software, aplicaciones, que en realidad a veces nomás lo que están haciendo están deteniendo la operatividad por el alto consumo de recursos que tienen. ¿Sí? Eso, experiencia propia, ya me pasó. Al principio, cuando estabas viendo todo eso, y fue muy importante ver, conocer, por ejemplo, aquí en Telemás que empezamos, implementar el sistema de seguridad para evitar robo de información, extraída de información, o tan sencillo, la contaminación de los equipos, ¿sí? Que una contaminación de los equipos, ahorita que estamos más digitales, que te van a dejar inoperante, ¿sí? En todo tu player, en toda tu programación. Imagínate lo que decía Luis ahorita y los maestros, detenerte por un día o más, que no salgas al aire con los programas que esos son los que te dan el sustento para la televisora, ¿sí? Deben de tomar unas medidas importantes y sobre todo platicar mucho con el personal, estar muy pendientes, después de implementar medidas de seguridad, estar pendiente de las formas de trabajo del personal y, y auditar los equipos personales, los equipos de la empresa, periódicamente estarlos revisando y ver sus hábitos de navegación o sus hábitos de trabajo y detectar en tiempo si hay algún virus que todavía no entra, ¿sí? O sea, ¿qué bajaron? ¿Qué está latente que se pueda activar en algún comando o algo? ¿Sí? Es importante. Lo hemos visto con esto de la seguridad cuando en los tiempos que yo empecé en los centros de cómputo de Banamex. Veíamos que no se manejábamos tanta seguridad. Era tan sencillo poder entrarle a hacer operaciones si conocías un poquito de la infraestructura de la red, ir con un módem y con una terminal, en aquellos modos eran módem, ¿sí? Y conectarte en un registro de teléfonos, ¿sí? Y poder hacer operaciones, entrar directamente al mainframes que manejábamos antes. Eso te digo, eso es evolución, te estoy hablando del 85, 87, conforme se vieron y empezó a actuar las intenciones de poder entrar y ver y perjudicar eh, a las empresas. Entonces empezó a implementarse lo que es la seguridad, ¿sí? Ya la encriptación,
utilizar otros equipos, ahora sí, invertir en equipos que que no te permitieran esa libre entrada a los sistemas, ¿sí? Los sistemas propios empezaron a meter ciberseguridad, ¿sí? Y conocer también y tener puntos de control de los mismos sistemas que estás implementando en la empresa para poder controlar si hay un ataque o poder decir que minimizar el riesgo que te está presentando ese ataque, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita aquí tengo 150 máquinas, ¿sí? Tengo una infraestructura de red que no es común, la tengo segmentada precisamente por si alguna vez se llega a pasar algo, no ver todo el universo, sino más ver un segmento de esa red, ¿sí? Y obviamente, como le digo, estar pendiente de los equipos, estar revisando los equipos periódicamente para poder conocer cómo está la situación de tu ambiente, de tu entorno laboral, ¿sí? De tu entorno de máquinas, cómo están trabajando. Pero no vamos a la parte interna, vamos a la parte del periférico, ¿sí? Del entorno de toda la red, ¿sí? Ahorita ya con inteligencia artificial, ¿sí? Con el software de autoaprendizaje, ya tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a enfrentar a esas nuevas formas de ataque que van a empezar. Ahorita comentaba Luis algo de estamos en la nube, ¿sí? Y cómo vamos a protegernos de esos ataques. Ya no van a ser ataques locales, ahora van a ser ataques en otro extremo. Cómo atacar, cómo prevenir esos ataques hacia nuestros datos que están en la nube. Obviamente que tenemos que contar muy bien con lo que decías, con los respaldos. Periódicamente tener respaldos, ¿sí? De la información que se maneja, la información estratégica de la empresa para poder minimizar el tiempo de afectación de algo, ¿sí? Ese es uno de los, ese es uno de los puntos que tendríamos que tener, instalar cortafuegos, ¿sí? Los controles de acceso a los sistemas, a los equipos, ¿sí? Y lo que decía, seguridad, supervisar la red, toda nuestra red. Es lo que pienso que deberíamos de implementar en todas las empresas, ¿sí? Un punto importante, creo que deberíamos de estar muy cerca del usuario, ¿sí? Estar pendiente del usuario y estar monitorizando nuestro entorno de red, ¿sí? Nuestro tráfico de red, ¿sí? Yo tengo Fortinet, empezamos a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque el equipo anterior ya no me estaba satisfaciendo en cuanto a poder controlar mi tráfico por ciertas amenazas que empezamos a detectar, ataques que empezamos a sentir, ¿sí? Obviamente también mi configuración en parte de correos, a página web, todo eso, está estructurado de tal manera de que evitar que me puedan atacar. O si me atacan, que se vayan distractores, les digo, se vayan hacia otro lado y no me afecte a mi servicio. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de los servicios que estamos dando a nuestros clientes, ¿sí? Llámese televisoras externas, pues tenemos la señal hacia el extranjero, entonces no podemos interrumpirlos o dejar fuera, ¿sí? De que nos reciban ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, hemos trabajado muy bien con Fortinet, hemos detenido todos esos ataques que teníamos, ¿sí? Y hemos identificado ciertas vulnerabilidades que podíamos tener y las hemos fortalecido. Ahorita estamos sobre ver cómo vamos a enfrentarnos a la inteligencia artificial, todo lo que empiezan a atacar por ahí, ¿cómo nos vamos a prevenir? Entonces, Sí, siempre en esto, Pablo,
irnos. Pablo, Sí, Pablo, de- perdona, hay que te interrumpa. Híjole, cómo nos gustaría tener más tiempo, ¿no? Para seguir sí, hablando sí. de todo esto, ¿no? Pero ahí me gustaría agradecer eh, a la parte de Telemax por la confianza que ha tenido y que tiene, tanto para Forti como con la parte de NetBeat, ¿no? Que hoy en día estamos ahí integrados con la parte de Telemax, agradecer esa confianza, ¿no? Híjole, gracias a todos por sus aportaciones. Eh, lo diré, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando. Entonces me gustaría que pasemos con unas preguntas que nos hacen, que nos apoyen a responderlas. Este, y esta es muy concreta. Dice, ¿qué consejos prácticos pueden ofrecer para que pequeñas y medianas empresas refuercen su ciberseguridad sin grandes inversiones? No sé a quién le gustaría responder esta pregunta de los 4 panelistas. Si quieres, yo tomo un poquito la palabra ahí, Lalo. Adelante, Luis. Eh, yo creo que algo importante que las organizaciones pueden hacer sin tanta inversión es clasificar sus activos y clasificar su información. Muchas veces ni siquiera necesitas invertir tanto dinero, sino que tienes que clasificar tus activos y tu información crítica dónde se encuentra depositada. Y una vez que yo tengo esta matriz de información confidencial, crítica, sensible, pública, etcétera, ya puedo yo determinar si la voy a subir a un Google Drive o la voy a meter en un Office 365 o si me la voy a quedar en mi oficina con un servidor, con un respaldo. Eh, Empecemos por ahí. No, 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 vámonos paso a pasito. Una vez que yo tengo clasificada la información y dónde están mis activos y si es crítico y no, entonces yo voy a saber qué mecanismos de protección y de recuperación le voy a poner. Si no tengo esta clasificación y yo tengo un ejemplo, 100 gigas de información y quiero respaldarla y quiero ponerla en la nube con redundancia, etcétera, pues me va a salir a lo mejor muy cara, pero resulta que de esos 100 gigas, solo 1 giga es crítico y 1 giga es vital para mi organización. Pues hagamos un plan para ese giga, no para los 100. Pero a veces cuando decimos, es que quiero respaldar todo y quiero incluso subir las fotos del perrito, ¿no? Pues a ver, esto no es crítico. Lo que es crítico y normalmente lo más crítico no es tanto en cuestión de datos. O sea, por ejemplo, transacciones, bases de datos, a menos que mi organización sea un buffet de arquitectos donde tengo planos y todo eso, seguramente va a ser mucha la información. Pero en otros sectores, por ejemplo, en el sector financiero, la verdad es que las bases de datos son relativamente pequeñas comparada con el revenue que estoy obteniendo de ello, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que empezamos a clasificar la información y a partir de ahí hacer un plan de prioridades a qué le voy a meter presupuesto. Gracias, Luis. Esta pregunta dirigida a los catedráticos, a los doctores Ulises y Antonio, preguntan, en el rubro educativo, con las políticas y normas que usan, ¿los limitan a usar ciertos productos o marcas? Eh, no. Yo creo que ahorita algo importante que tocan, para ser muy concreto, es que sí hay esquemas donde se tiene que legislar. Es un tema que a lo mejor también da para más charla, pero México es uno de los países también que no ha podido llegar a buen puerto todo lo que es la legislación. Y hoy lo vemos tratando de prohibir escenarios donde es complicado prohibirlo. Es decir, la misma cultura que traemos, difícilmente te van a decir, hoy apaga tu celular. Pues es muy complicado. Pero sí, creo que la parte legal sí sería importante que esto siguiera avanzando. Y las legislaciones también en materia de uso de dispositivos, de contenidos y de distribuciones, pues requiere de un gran abanico de conocedores para poder sembrar y empezar a iniciar este tipo de legislaciones.
Gracias, doctor. Pues tenemos muchísimas preguntas. Lo reitero, desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, pero daremos respuestas a todas esas preguntas mediante el chat para que no se queden ahí abiertas. La verdad me da mucho gusto recibir tantas preguntas. Ojalá pudiéramos atender todas y las vamos a atender vía chat, como les mencionaba, pero me gustaría hacer una última y que fuéramos particularmente muy concretos, ¿no? Porque me llamó mucho la atención. En su perspectiva, y me gustaría que contesten los cuatro, en su perspectiva, ¿cuál consideran que es el método de ataque más utilizado por parte de los ciberdelincuentes? Ingeniero Pablo, por favor. El de ingeniería social y el phishing son los que más te llegan, ¿sí? El ransomware ya no tanto, ¿sí? Pero hay uno que otro que por ahí, pero no ha atacado tanto. Por lo menos en mi experiencia, yo he tenido 2 ataques de ellos. Prácticamente no me afectaron, ¿sí? Pero lo que sí más llega y lo que es que lo estoy teniendo más es el phishing y ingeniería social, donde llegan lo que decías tú. Abre este correo, te ganaste esto, ¿no? O tu password de correo ha sido violentado, entra aquí para que lo verifiques. Esos son los que más caen, ¿no? Perfecto, ingeniero Pablo. Luis, ¿qué opinas? Sí, coincido. Los vectores de ataque normalmente son la ingeniería social y por ahí sigue la parte del phishing y de la suplantación de sitios web, donde por ahí los atacantes son sus primeros pasos. Hay en las fases de un ciberataque, la primera es el descubrimiento y en el descubrimiento es donde ellos lanzan anzuelos para ver quién cae. Y ahí ocupan normalmente redes sociales, el WhatsApp, el correo, y la ingeniería social, que es donde estás en un café platicando con tu compañero de trabajo y mencionas alguna información confidencial, que incluso pues el atacante puede estar ahí al lado escuchando, ¿no? Entonces sí, ese es los principales vectores de ataque. Y una vez que pasa la etapa de descubrimiento y ya es algo, sigue la etapa de armamentar el ataque, se empiezan a ocupar las vulnerabilidades de los sistemas como siguiente fase para ejecutar un ataque. Y ahí es donde es muy importante también por eso mantener nuestros sistemas actualizados, ¿no? Con parches de seguridad y todo esto. Gracias, Luis. Doctor Mayer, cuéntenos, ¿cuál cree que usted es el ataque más utilizado hoy en día? Claro que sí, con todo gusto. Mira, yo coincido con tanto con Pablo como con Luis en el sentido de que el phishing es el que ataca al eslabón más débil de la cadena de la seguridad, que como lo habíamos mencionado, tiende a ser el factor humano, ¿sí? Tiende a ser el factor más débil. Ahora, hay una cuestión interesante. ¿Por qué es el método más utilizado? Porque es simple, es de bajo costo, tiende a ser efectivo, tiende a ser versátil y además porque facilita la llegada de los demás ataques, ¿sí? Suele ser el factor de inicio, como bien lo mencionaba Luis, sí, parafraseando un poquito, que precisamente, bueno, pues puede ser la puerta de entrada para estos ataques más avanzados. Entonces, coincido plenamente tanto con Pablo como con Luis en el que phishing es el método más utilizado al momento y las estadísticas ahí están, como muy bien lo comenta Luis. Gracias, doctor. Doctor Ulises, vamos por el 4 de 4. Eh, me sumo, y agregaría lo siguiente, la pandemia nos transformó. Hoy el sector más vulnerado en ingeniería social y phishing, pues muchas veces son nuestros pequeños, que ascienden entre 5 años y 9 años, porque ya son un sector que vienen directamente con un microchip incluido, son una generación nueva. Y finalmente los adultos mayores, mi mamá, mi abuela, que se ingresaron a este sistema por la pandemia, pues obviamente la cultura y el conocimiento que les hace falta han incrementado este tipo de ataques en estas poblaciones. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora con mucho orgullo le doy la palabra al ingeniero Francisco Bravo, eh, la parte comercial, director comercial de la parte de NetBit. Paco, sabemos que NetBit se ha sumado y ha identificado que la ciberseguridad en la actualidad es una necesidad. Por lo cual, NetBit ofrece soluciones hoy en día que se han integrado a su portafolio
Por favor, Paco, cuéntanos más al respecto. Muchas gracias, Lalo. Gracias a todos los asistentes y panelistas. Me quiero dirigir primero a todas nuestras queridas y queridos asistentes para terminar de aterrizar todo lo que hemos escuchado. Cada ataque cibernético puede tener un impacto de poco más de 1 millón de pesos en México. 1 millón de pesos. No dice NEPID, lo dice el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional. O sea, es la autoridad con quien acudes cuando eres víctima de un ciberataque. Esto nos permite entender por qué hay un pronóstico publicado por el portal Infobae en septiembre pasado, en donde dice que en los siguientes 5 años podrían cerrar 3 de cada 5 medianas y pequeñas empresas. Y esto lo puedes entender porque ¿cuántas empresas pueden soportar un golpe de 1 millón de pesos en un solo evento? Nosotros en NetBit podríamos hablarte de que contamos con una solución para filtrar tus páginas web, con antivirus, para que puedas contar con un firewall, no tengas que hacer la gran inversión, no tienes personal de TI, nuestro servicio de seguridad es administrado. Eso lo podemos hacer y con mucho gusto estamos para servirte. Pero lo que más queremos que quede claro el día de hoy, después de todo lo que hemos escuchado, es que esta falta de cultura se ataca con un cambio de hábitos, pero no puede haber un nuevo hábito si no hay un cambio de creencia. Y un cambio de creencia no es posible si no hay un cambio de mirada. En NetBit estamos para servirte, sí, pero sobre todo estamos para acompañar tu cambio de mirada por una mirada más segura. Gracias. Paco, muchísimas gracias. Pues se nos agotó el tiempo y quiero agradecer a todos los aquí presentes que han compartido su tiempo, que han compartido su conocimiento con nosotros en este webinar que, híjole, es de un tema bien interesante y que nos llevaría horas platicar de esto, ¿no? Ingeniero Luis, Paco, doctor Ulises, doctor Antonio, Pablo, ahora sí no te olvidé. Muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, su conocimiento en un tema tan importante. A nuestros asistentes les recordamos que pueden encontrar información sobre NetBit y Fortinet en los enlaces que se proporcionaron. Y por favor, no olviden registrarse para futuras sesiones y eventos de NetBit. Me despido, no sin antes compartir con ustedes una frase. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás triunfador de 1000 batallas. Palabras de Sun Tzu en su libro Arte de la Guerra. No digo adiós, solo hasta el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Gracias, hasta Excelente luego. día.